Número 10. El Octavius. El Octavius es, con mucho, uno de los barcos fantasmas más espeluznantes que jamás haya navegado a través de los 7 mares. La historia comienza en 1761, cuando el Octavius atracó en un puerto en Londres. Se dotó de carga destinada a China y luego zarpó con una tripulación completa. El barco llegó a China, descargó su carga y zarpó de regreso a las costas británicas. El problema era que el capitán no parecía estar pensando con claridad. El clima era tan increíblemente cálido en China que pensó que irían mejor tiempo si pasaban por el pasaje del noroeste. En ese momento, este era un viaje que nunca se había realizado. Lo que el capitán no se dio cuenta fue que el clima en China no tenía absolutamente ninguna relación con la temperatura o las condiciones climáticas cerca del círculo polar ártico. Nadie volvió a ver al Octavius hasta 1775. Un barco ballenero llamado Herald vio el barco golpeando a la deriva frente a la costa de Groenlandia. Los balleneros buscaron en el barco posibles sobrevivientes, pero no encontraron ninguno. La cubierta estaba vacía y todo lugar parecía desierto. Al menos, eso fue hasta que bajaron. Toda la tripulación de 28 hombres fue descubierta congelada y muerta en sus habitaciones. En la cabina del capitán, el capitán todavía estaba sentado en su gran escritorio, con una pluma en mano y el diario de a bordo aplastado frente a él. Todos parecían haberse congelado repentinamente en cuestión de segundos. Fue un espectáculo tan macabro que los balleneros agarraron el cuaderno de la bitácora y huyeron. La última posición registrada en el libro ubicada al Octavius a 402 kilómetros al norte de Barrow, en Alaska. Claramente se habían quedado atascados y congelados en el hielo, pero aún más misterioso es que después de que los balleneros se fueron, nadie volvió a ver al Octavius. Número 9. Naufragio misterioso de la Primera Guerra Mundial. Un fascinante barco de la Marina Real acaba de ser descubierto hundido frente a la costa occidental de Escocia. Este barco ha estado desaparecido desde los días de la Primera Guerra Mundial. Los arqueólogos marinos acaban de encontrarlo usando tecnología de sonar. El buque se llama HMS Jason y era un cañonero de barrido de minas para la Royal Navy. Se hundió después de pasar por alto una de las minas que se suponía que debía barrer. Sufrió una gran explosión en su casco y se quedó destrozado. De los 91 miembros de la tripulación del barco, 30 se perdieron en la tragedia el 3 de abril de 1917. Todo el barco se hundió en menos de 5 minutos, y aunque la ubicación de los restos se conoce desde hace décadas, un estudio del Fondo Marino del 2011 no encontró rastro de ellos. No fue hasta que Kevin Held de Sula Diving y su equipo se encargaron de rastrear realmente este barco, que finalmente lo encontraron después de 5 años. Se encuentra a unos 93 metros de profundidad junto con una gran roca, tan cubierto de vida marina que casi ya no parece un barco. Número 8. Santo Cristo de Burgos. En el año 1693, un barco zarpó de Filipinas, lleno hasta los topes de seda y cera de árboles. Su destino era México. Sin embargo, el legendario galeón español llamado Santo Cristo de Burgos nunca más fue visto por nadie. Desapareció misteriosamente y sus maderas, empapadas y en descomposición, se descubrieron recientemente en la costa norte de Oregón. Hasta hace un par de semanas que los restos de este misterioso barco fueron sacados de las cuevas marinas cerca de Manzanita. Pero apenas son eso. Lo único que encontraron los investigadores fueron largos trozos de madera que probablemente habían sido parte del casco del barco, pero para cualquier persona que camine por la playa simplemente pensaría que se trata de trozos gigantes de madera flotante. Hasta el momento se han encontrado muy pocos naufragios de galeones de Manila debido a la peligrosidad de las corrientes del Pacífico. El resto de este barco todavía está escondido en algún lugar de la costa, hundido bajo las olas en su rico cargamento, aún esperando ser entregado. La mayoría de los historiadores creen que el barco probablemente se equivocó de camino a México, terminó frente a la costa de Oregón y se estrelló contra la escarpada costa. La gente de Oregón ha estado encontrando trozos de cera de abejas en la playa durante años. La cera de abejas era en realidad uno de los productos comerciantes más importantes para las colonias de España. Se necesitaba velas de cera de abeja para la luz y, por supuesto, los servicios católicos, que se utilizaron para convertir gradualmente a los nativos al cristianismo. Número 7. Merry Celeste. Cuando se trata de barcos fantasmas espeluznantes, el Merry Celeste es el más grande, junto con el Flying Dutchman. Fue avistado a 644 kilómetros al este de las Azores el 5 de diciembre de 1872. La tripulación británica de Dei Gratia encontró al Merry Celeste a la deriva 8 días después de haber salido de la ciudad de Nueva York. Se suponía que el Merry Celeste ya había llegado a Génova, en Italia. El capitán del Dei Gratia estaba extremadamente preocupado por la seguridad de la tripulación, por lo que abordó al Merry Celeste para investigar. Lo que encontró había sido un misterio intrigante durante 150 años. No había un solo miembro de la tripulación
tripulación a bordo del barco, y sin embargo todas las pertenencias estaban allí, desde el cargamento de alcohol industrial, que aún estaba intacto y había suficiente comida y agua para otros 6 meses. Hasta el día de hoy no tenemos idea de lo que le sucedió. Entre la ciudad de Nueva York y las Azores no había señales de lucha, solo faltaba un bote salvavidas y el barco estaba en pleno funcionamiento. No había ninguna razón para que nadie se fuera, mucho menos irse sin llevar ropa o comida suficiente. ¿Y por qué se amontonarían en un pequeño bote salvavidas cuando podían haber tomado varios botes salvavidas? Algunos dicen motín, otros dicen piratas, y algunos incluso dicen que estos marineros fueron transportados a bordo de una nave espacial extraterrestre. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El Gloucester. El Gloucester es uno de los barcos más famosos del siglo XII, pero hace 340 años, en un fatídico día, este barco real se hundió frente a la costa inglesa mientras transportaba a James Stewart, quien se convertiría en el rey de Inglaterra. El hundimiento del barco fue sorprendentemente dramático. El barco golpeó un banco de arena el 6 de mayo de 1682, después de que James, que había sido Lord Alto Almirante, discutiera con el capitán por el control del barco. Este argumento hizo que se encallaran, lo que resultó en la muerte de cientos de tripulantes. James Stewart solo sobrevivió por los pelos de la barbilla, después de esperar hasta el último momento para abandonar el barco. El Gloucester finalmente fue descubierto en 2007 exactamente en el mismo lugar donde se hundió. Todavía estaba atrapado en la arena, con la mayor parte de su casco sumergido en el sedimento y una enorme grieta en la quilla. La campana del barco se recuperó de inmediato, un artefacto fabricado en 1681, y desde entonces múltiples expediciones han ido a investigar los espeluznantes restos de lo que alguna vez fue el barco más famoso de toda Gran Bretaña. Número 5. El ESS Baichimo. El ESS Baichimo era el barco fantasma insumergible. Fue construido por la compañía sueca Lindholmens y zarpó por primera vez en 1944. Era una bestia de barco con un casco de acero gigante de 70 metros de largo y propulsado por un motor a vapor triple. El barco se utilizó originalmente como buque comercial para viajes a través del mar Báltico, navegando principalmente entre Hamburgo y Suecia. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, fue encargado al gobierno británico como parte de las reparaciones de Alemania. El barco entró al servicio de la Compañía de la Bahía de Hudson en 1921 e hizo viajes entre Gran Bretaña y Canadá, principalmente para recolectar pieles. Fue en 1931 cuando Baichimo quedó atrapado en una tormenta de nieve sorpresiva frente a la costa norte de Alaska. El barco quedó atascado en el hielo. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco y establecieron un campamento cerca de la ciudad de Barrow para pasar el invierno. En noviembre de ese mismo año, el barco desapareció. De alguna manera se había librado del hielo y se desplazó casi 161 kilómetros al sur. El barco fue dado de baja, pero fue un poco prematuro. El barco resultó estar todavía en una forma fantástica. Fue avistado a casi 805 kilómetros al este más tarde ese año, y el año siguiente se lo volvió a ver flotando cerca de las costas de Alaska. En las 4 décadas que siguieron se informaron numerosos avistamientos en todo el Ártico. Los exploradores incluso abordaron el barco, miraron a su alrededor y lo dejaron a la deriva. El avistamiento final se produjo en 1969, aproximadamente 38 años después de que fuera abandonado por primera vez. Desde entonces nadie sabe qué fue del Baichimo. A lo mejor tú lo has visto. Número 4. El Cibelo. Italia se vio afectada recientemente por su peor sequía en 70 años. La falta de lluvia siguió haciendo estragos en el país europeo. También hizo algo sorprendente. Reveló los restos fantasmales del Cibelo, una enorme barcaza que se utilizó para transportar madera durante la Segunda Guerra Mundial. Se hundió en 1943 en el río Por, un río gigantesco que va desde los Alpes Cotianos hasta el mar Adriático. El barco ha sido visible durante los últimos años. Fue solo ahora que la sequía diezmó por completo los niveles del agua que quedó todo expuesto. El norte de Italia estuvo sin lluvia durante 110 días, mientras que las nevadas se redujeron en un 70%, y aunque todo el barco ha quedado expuesto, no es tan emocionante como podría ser. La barcaza está totalmente rota, dejando muy poco a la imaginación. Para ser honesta, parece más triste que embrujado. Número 3. Varado en el mar. En un extraño giro de los acontecimientos, un barco fue abandonado en 2017 con una tripulación aún a bordo. Ocurrió cuando la compañía naviera de los Emiratos Árabes Unidos tuvo algunos problemas financieros. Se vieron obligados a abandonar su petróleo frente a la costa de Dubái, dejando a la tripulación varada en el mar. Según CBC News, la tripulación se quedó atrapada sin recibir un pago y sin camino a casa. ¿Lo creas o no? Esos hombres permanecieron en el barco durante más de 3 años. No tenían dinero, no tenían forma de regresar a su propio país y se quedaron
sentados en este petrolero gigante como un grupo de náufragos modernos. Uno de los tripulantes varados era un hombre llamado Nai Nguyen de Birmania. Lo habían contratado para trabajar como ingeniero jefe en el MT-IVA. Comenzó a trabajar en el petrolero como gran parte de la tripulación en 2017, justo antes de que Alco Shipping Services le ordenara fondear a 12.8 kilómetros de la costa de Dubái. Para 2018, esa empresa había sido incluida en la lista negra del gobierno indio y más tarde ese año cesaron toda comunicación con la tripulación a bordo. Los meses se convirtieron en años y Nai Nguyen y el resto de la tripulación seguían atrapados en el barco. No fue hasta 2021 que una tormenta rompió el ancla y empujó el barco hacia una playa pública en Al-Quwain. Fue entonces cuando la tripulación llegó a tierra por primera vez en 3 años y medio. Obligada a hacer algo, la empresa finalmente accedió a aceptar la responsabilidad y pagar alrededor del 70% de los salarios impagos de los trabajadores. Aún así, se vieron obligados a vivir en condiciones inimaginables en un barco fantasma, abandonado a solo 13 kilómetros de la civilización. Número 2. HMS Resolute. En 1845, el capitán John Franklin partió de Inglaterra con 2 barcos en busca del Paso del Noroeste, el HMS Erebus y el HMS Terror. Las embarcaciones no se encontraron hasta 2014 y nunca más se volvió a ver a la tripulación con vida. Se quedaron atrapados en el hielo y todos murieron. En los años siguientes, muchos barcos fueron en busca de los marineros desaparecidos y sus botes. Por desgracia, no tuvieron suerte. Una de las operaciones de búsqueda más grande fue en 1852. El HMS Resolute estaba entre estos barcos, originalmente un barco mercante que había sido reacondicionado para la exploración en el Ártico. Era parte de un escuadrón de 5 barcos que partió de Inglaterra y se adentró en el Ártico canadiense en busca de la condenada expedición de John Franklin. Y aunque el HMS Resolute no encontró a la tripulación de Franklin, sí encontró una embarcación diferente que había quedado atascada en el hielo. 3 años antes, el HMS Investigator también había ido en busca de la expedición perdida y se habían quedado atascados. De hecho, el HMS Resolute también se atascó, al igual que otros 2 barcos de la expedición. El Resolute fue abandonado y los supervivientes nunca volvieron a recogerlo. Sin embargo, el barco logró liberarse del hielo y luego se alejó. Fue descubierto años después, en 1855, a más de 1931 kilómetros de donde originalmente había quedado atascado. El capitán James Budington dividió a su tripulación por la mitad y navegó en el barco fantasma hasta Connecticut. Siguió sirviendo a la Armada Británica hasta que fue retirado y demolido en 1879, pero cuando fue destruido, el gobierno utilizó sus maderas para crear un par de escritorios. Uno de estos fue presentado al presidente Rutherford Hayes en 1880 y todavía se encuentra en la oficina oval hasta el día de hoy. Número 1. A la deriva durante 9 años. Un barco que desapareció en 2009 en el Océano Pacífico apareció al azar en el Océano Índico 9 años después. Fue visto por última vez flotando frente a la costa de Taiwán, pero no había nadie en él y nadie parecía asumir la responsabilidad. Entonces se dejó solo a la deriva a través del océano. El barco, llamado Sam Ratulangi PB 1600, fue visto casi una década después frente a la costa de Birmania. Había golpeado un barco de madera y se había atascado. Los pescadores locales abordaron el barco fantasma, pero no pudieron encontrar a nadie. Cuando los oficiales vinieron a inspeccionar el barco, no tenían idea de dónde venía. No había tripulación, ni carga, ni evidencia de lo que sucedió. Todavía no sabemos de dónde vino el barco originalmente. Algunos informes afirmaron que el barco estaba camino a ser desmantelado en Bangladesh cuando se separó accidentalmente y luego comenzó a ir a la deriva, pero hasta allí llegan los registros. Gracias por ver el video. ¿Sería más aterrador quedar atrapado en un barco fantasma o varado en una isla desierta? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.